¿Quién no ha oído hablar del juicio de fuego sobre el antiguo pueblo de Sodoma y Gomorra? Sin embargo, ¿cuántos entienden que la homosexualidad no fue la única causa del juicio de Dios sobre esas ciudades? Lea aquí la historia completa y su advertencia para la civilización actual. ¿Por qué fue destruida Sodoma? La inmoralidad, incluso la homosexualidad, era común en otras ciudades del mundo en ese momento. Sin embargo, a diferencia de Sodoma y Gomorra, no fueron destruidas. ¿Por qué? Sodoma y Gomorra eran ciudades prósperas. Sus ciudadanos estaban construyendo, comprando y vendiendo. Buenos indicadores económicos, ¿verdad? Lucas 17, 29, 30. Debido a la disponibilidad del torbellino del materialismo y los placeres y a la continua prosperidad, los habitantes de estas ciudades estaban ciegos ante las graves enfermedades sociales. Dentro de estos dos pueblos en auge y otras ciudades cercanas, el número de personas que conocían y respetaban al Dios verdadero y sus leyes era casi nulo. No había ni siquiera 10 hombres de buen carácter en la ciudad, o llanura, o Sodoma. Génesis 18:32. Al parecer, solo Lot, sobrino de Abraham, el padre de los israelitas judíos y árabes, estaba profundamente afligido por los valores y prácticas sociales de Sodoma. Sodoma estaba infestada de muchos males morales, sociales y espirituales. Ezequiel, un profeta en Israel siglos después, advirtió a su nación contra los pecados que costaron la vida a los habitantes de Sodoma. He aquí, esta fue la iniquidad de Sodoma, la soberbia, la saciedad de pan, la ociosidad había en ella y en sus hijas, ni fortaleció la mano de los pobres y necesitados, y se enorgullecieron y cometieron abominación delante de mí. Por tanto, me los quité según me pareció bien. Ezequiel 16, 49, 50. Ahí tienes. Todo el tejido social de estas ciudades se había podrido. En Sodoma era elegante alardear del propio estilo de vida, especialmente si uno estaba involucrado en la última moda o práctica absurda. Fue vanguardista. No escandalizaba la sensibilidad si uno era perezoso, hacía caso omiso de las necesidades de los empobrecidos o se dedicaba a un culto idólatra del tipo más licencioso. Todos estos estilos de vida y prácticas fueron tolerados. Haz lo tuyo, era la jactancia y la atracción de Sodoma, y siéntete orgulloso de ello. Pero el Dios creador del cielo, el juez de todos, vio las cosas de otra manera. Mientras miraba hacia abajo desde el trono del universo, vio una Sodoma que había degenerado hasta convertirse en una sociedad de base en toda responsabilidad social. Los sodomitas habían pervertido por completo todo lo que era decente y bueno. Los valores sexuales y sociales de Sodoma no estaban limitados por ninguna regla espiritual, legal o social estable. Los estilos de vida y los objetivos podrían ser los que los individuos quisieran que fueran. Las reglas y los valores podían romperse con la misma facilidad con la que se crearon. Uno no tenía que preocuparse si sus pensamientos eran viles o equivocados. Después de todo, ¿quién podría decir qué estaba bien y qué estaba mal? En esa atmósfera social, el resultado era el abuso sexual, la despersonalización, la alienación y la falta de responsabilidad por las propias acciones. No era solo la vida swinging o gay, era la vida del obtener. Conseguiré lo que quiero. Contraste este estilo de vida libre con las leyes de Dios que gobiernan la vida social, espiritual y sexual de la humanidad. Las leyes de Dios ponen límites a las acciones y actitudes correctas e incorrectas. Dan dirección y protección para el logro de necesidades y objetivos humanos, sociales y espirituales saludables. Lo más notable de la contribución de Sodoma a la experiencia humana fue su código de ética sexual. El incidente de Lot y sus visitantes solo muestra la punta del clima social que prevalece en Sodoma. La promiscuidad era tan universal y vil que los varones de Sodoma, tanto jóvenes como viejos, Génesis 19:4, intentaban forzar relaciones sexuales pervertidas a los recién llegados a su ciudad. No eran solo los desechos y la escoria de una zona mala de la ciudad lo que amenazaba a Lot y sus invitados. Personas de todos los barrios de la ciudad, pequeños y grandes, estaban infectadas con valores sexuales depravados y trataban de participar en la excitación. Versículo 4 y 11.
Algunos hoy en día intentan negar que en este incidente hubiera habido agresión sexual. Dicen que Dios estaba enojado por la falta de hospitalidad de los sodomitas hacia los extraños. El contexto, sin embargo, muestra claramente la naturaleza sexual de su agresión. Lot quedó tan horrorizado por lo que los sodomitas tenían en mente que ofreció, bastante cobardemente, pero para él un mal menor, sus dos hijas, que no han conocido varón. Esta expresión hebrea se utiliza habitualmente en la Biblia para las relaciones sexuales. Los habitantes de Sodoma se habían hundido en un estado bajo de lujuria cobarde y hastiada. No dudaron en recurrir a ataques criminales violentos y abusivos contra Lot y sus invitados para cumplir sus deseos, ni siquiera después de que quedaron cegados milagrosamente. Los sodomitas no se avergonzaban de sus valores y acciones sociales. En su orgullo engreído y seguro de sí mismos, los habitantes de toda aquella llanura de Sodoma habían aceptado lo que para ellos era una moral ilustrada y libre. Los sodomitas sentían que ningún hombre estaba en condiciones de determinar lo que estaba bien o mal para todos. Se enfurecieron contra Lot cuando él, relativamente nuevo entre ellos, juzgó sus acciones como maldad. Génesis 19:9. Este vívido relato de Lot y sus visitantes ha dado lugar a la idea generalizada de que solo las prácticas homosexuales fueron las que provocaron la ira de Dios. La verdad es que todo tipo de sexo pervertido y modales corruptos estaban fuera del armario. Eran notoriamente comunes y desfilaban por todas partes, incluso en las calles públicas y especialmente de noche. A Lot le preocupaba lo que les podría pasar a los mensajeros de Dios si permanecían en las calles durante la noche. Había una total falta de respeto hacia cualquier estándar de normalidad. En el Nuevo Testamento, Judas 7 revela claramente que los sodomitas se estaban entregando a la fornicación y andando tras carne extraña. La palabra griega original aquí traducida como fornicación es ekporneo. Significa ser completamente incasto sexualmente. Incluye toda clase de inmoralidad sexual o lujuria ilícita. La versión estándar revisada traduce este versículo: Sodoma y Gomorra y las ciudades circundantes que también actuaron inmoralmente y se entregaron a una lujuria antinatural. Era un espectro completo de inmoralidad sexual, incesto, adulterio, intercambio de esposas, sexo prematrimonial, bisexualidad, homosexualidad, sadomasoquismo, bestialidad y cualquier otro acto sexual pervertido que la mente humana haya evocado. Entre otras palabras, Sodoma y Gomorra habían dado el golpe final de la revolución sexual. Para usar la terminología actual, no hubo absolutamente ninguna discriminación basada en preferencias afectivas o sexuales u orientación sexual. Las leyes de Dios sobre el sexo y el matrimonio fueron ignoradas o rechazadas, y los habitantes de Sodoma estaban tan lejos de Dios, de sus leyes y del propósito para la vida humana, que estaban orgullosos y altivos de su moralidad, libre de trabas y restricciones, es decir, hasta que sus vidas y ciudades fueran arrasadas sin dejar rastro. Mire el trágico resultado de los valores de Sodoma, porque el proceso continúa hoy. Entonces, como ahora, los individuos se acercaban a los demás con todo tipo de objetivos o sentimientos lujuriosos y egoístas, quizás incluso mezclados con deseos de satisfacer necesidades humanas comunes, como la necesidad de aprecio, afecto, ser especial para alguien y expresión de sentimientos eróticos. Las ciudades de la llanura de Sodoma eligieron un camino que pensaron que era correcto debido a su ignorancia de las leyes de Dios, pero rápidamente descubrieron que sus deseos mal dirigidos e ilimitados y sus lujurias posesivas alejaban de ellos relaciones sanas y duraderas. La verdadera felicidad había desaparecido. Debido a que su perspectiva era pervertida, no sabían por qué sus deseos y fantasías encontraban frecuente rechazo, abandono o abuso por parte de los demás. Fue porque otros tampoco tenían principios. Todos buscaban llenar el vacío de sus vidas en una búsqueda interminable de nuevas parejas sexuales o nuevas experiencias sensuales definitivas para darle un propósito a sus vidas. Querían excitar emociones cada vez más hastiadas. Los intereses egoístas eran una preocupación primordial. El sexo y el sensualismo se convirtieron en un foco desmesurado de preocupación, el principal objetivo de la vida, lo único que podía entusiasmar a muchos.
Los niños quedaron cada vez más atrapados en estas actitudes. A medida que tales actitudes crecían entre la población, los sodomitas eran cada vez más incapaces de valorar la personalidad o los sentimientos de otro individuo. No podían percibir los daños que sus deseos pervertidos tendrían sobre su propia personalidad y desarrollo humano, y mucho menos sobre el de los demás. Cada vez más, los humanos se convirtieron en objetos impersonales para satisfacer cualquier lujuria o deseo que uno tuviera, por la fuerza si era necesario. El abuso mutuo de los individuos condujo a una mayor alienación, soledad, hostilidad y sadomasoquismo vengativo. Muchas víctimas sufrieron profundos sentimientos de abandono, desesperación, desesperanza y depresión. A su vez, estos sentimientos fomentaron un alto consumo de alcohol, drogas y pensamientos suicidas. El resultado del modo de vida de los sodomitas hundió al pueblo en un carácter humano cada vez más distorsionado y degradado. Dios vio su carácter, vio que su progenie se pervertía por completo. Tuvo que intervenir. Si hubieran seguido adelante, habría sido improbable que alguna vez pudieran lograr el gran propósito de Dios para ellos en una futura resurrección. Entonces Dios, en su misericordia, intervino con un castigo catastrófico y cortó sus vidas. ¿Eran inútiles las vidas de los sodomitas? ¿Vivieron en vano? ¿Hay más ayuda de Dios para los sodomitas? ¿Hay alguna esperanza para quienes hoy están atrapados en pecados similares? La excelente respuesta es sí, pero se trata de comprender el plan de Dios para el hombre. Dios permitió que los sodomitas, como la gran mayoría de la humanidad que jamás haya existido, quedaran cegados ante las leyes del Creador y el gran propósito de la vida humana. Los sodomitas fueron privados del contacto con Dios por sus pecados. Isaías 59, 1-2. Dios les permitió, como lo ha hecho con la mayoría de la humanidad, cosechar las consecuencias de su propio camino bajo el dominio del egoísmo, la lujuria y el engrandecimiento personal de Satanás. El pecado, la violación de la ley de Dios, 1 de Juan 3:4, daña, detiene, limita o impide la plena madurez humana y el desarrollo piadoso. Daña el adecuado desarrollo de valores, perspectivas y metas en la vida. El pecado, y el pecado sexual en particular, distorsiona los sentimientos saludables hacia el propio sexo y el del opuesto. Destruye sutilmente la salud y la mente. Trabaja para destruir el respeto y el aprecio por la unidad familiar ordenada por Dios. Socava el ejemplo y la enseñanza adecuados que los adultos deberían dar a los niños. Pero todos estos males serán corregidos. Dios ama a los seres humanos. Él reconoce su potencial como miembros de la familia Dios a pesar de sus pecados. Él no quiere que nadie perezca eternamente, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. El gran plan maestro de Dios para la humanidad significa que todos los que pecaron y murieron en ignorancia tendrán la oportunidad de arrepentirse y cambiar su forma de pensar y actuar. Estas son las buenas noticias. Incluso los sodomitas tendrán su oportunidad de salvación en un día futuro de resurrección y juicio. Y van a escuchar. Jesucristo habló de este periodo de tiempo, reprendiendo verbalmente a una ciudad de su tiempo por haber rechazado el mensaje de Dios, dijo: porque si los milagros hechos en vosotros se hubieran hecho en Sodoma, habrían continuado hasta hoy. Pero os digo que será más soportable para los de la tierra de Sodoma en el día del juicio que para vosotros. Mateo 11, 23, 24. Los sodomitas tendrán más misericordia porque pecaron por ignorancia, mientras que muchos en la época de Jesús profesaban conocer las leyes de Dios pero no las guardaban. El pueblo de Sodoma llegará a comprender por qué pecaron como lo hicieron, y recibirán de Dios el don del Espíritu Santo para vencer sus pecados. Sí, los sodomitas vivirán de nuevo, serán resucitados en un mundo donde a Satanás no se le permitirá tentarlos y donde no existirán culturas pecaminosas que los atraigan nuevamente al pecado en cada rincón. Vivirán en una era aún futura en la que el Espíritu de Dios estará disponible gratuitamente para todos los que quieran superar sus pecados e irse. El camino de Dios. Este tiempo futuro de salvación para la mayor parte de la humanidad que ha vivido y muerto es poco comprendido, pero puedes entenderlo si conoces el significado de las fiestas santas anuales que Dios reveló al antiguo Israel.
Estos días divinamente ordenados representan una pequeña cosecha espiritual temprana de individuos llamados en esta era a tener una oportunidad de salvación. Esta pequeña primera cosecha espiritual de aquellos que ahora son llamados a la salvación espiritual es seguida por una gran cosecha tardía que culmina en un último gran día santo anual. Este gran día representa un tiempo de salvación para todos los que, como los sodomitas, nunca tuvieron realmente la oportunidad de conocer los caminos de Dios. Mira lo que los sodomitas aprenderán aún en el día de su salvación. Aprenderán que Dios es el autor del sexo, que Él estableció relaciones y leyes maritales y sexuales correctas y sanas. Aprenderán cómo estas leyes y métodos promueven un desarrollo humano y espiritual óptimo. Aprenderán que un matrimonio apropiado es una relación en el plano divino. Comprenderán por qué Dios dio leyes que prohíben la prostitución, la fornicación, el adulterio, la homosexualidad, la violación, el incesto, el travestismo, el bestialismo y otras impurezas sexuales. Entenderán por qué Dios puso a los humanos en la tierra. La experiencia humana es un campo de pruebas y la máxima oportunidad para desarrollar un carácter divino. Finalmente apreciarán la misericordia suprema de Dios para con ellos. Aprenderán por qué Dios está tan preocupado por la dirección de todo desarrollo sexual y social humano. Las sociedades de Sodoma y Gomorra no comenzaron tan inmoralmente como terminaron. Llegaron a serlo gracias a la creciente aceptación de valores y actitudes que no discriminaban entre el bien y el mal. No es exagerado decir que muchas naciones hoy están en camino de convertirse en nuevas Sodoma y Gomorra. El destino de Sodoma y Gomorra debería ser una advertencia para todos. Los acontecimientos que destrozaron esas ciudades hace más de 3.850 años nos advierte la Escritura. Son puestos como ejemplo, padeciendo la venganza del fuego eterno. Judas 7. Dijo el apóstol Pedro, y Dios, convirtiendo a Sodoma y Gomorra en cenizas, las condenó con destrucción, poniéndolas por ejemplo para los que después vivirían impíamente. Segunda de Pedro 2:6. Es un ejemplo claro, no uno confuso como algunos intentan hacer aparecer el relato de Sodoma y Gomorra. Los próximos números de La Pura Verdad cubrirán temas vitales en esta importante área de la sexualidad humana. Temas como el propósito del sexo y el matrimonio, tendencias morales modernas, actitudes y problemas, profecías a las principales naciones debido a tales tendencias, cómo los humanos forman preferencias sexuales, cómo superar el pecado a la manera de Dios y una educación sexual adecuada.